Ahí está. Se está grabando ya la segunda parte del texto de Sigmund Freud titulado... ¿Qué? Se me olvidó. Un segundo, un segundo. De guerra y muerte, temas de actualidad. Un texto de 1915. Llegamos a la segunda parte o el segundo capítulo. Estamos en la página 290. Este segundo capítulo tiene por título Nuestra actitud hacia la muerte. Recordemos que está siendo, es un texto, digamos, de reacción de Sigmund Freud ante la Primera Guerra Mundial. Dice el doctor, el segundo factor por el cual, según yo infiero, deduzco, pienso, nos sentimos así de ajenos en este mundo otrora tan hermoso y familiar, es la perturbación en la actitud que hasta ahora habíamos adoptado hacia la muerte. Repito, perturbación en la actitud que hasta ahora habíamos adoptado hacia la muerte. Vamos a ver a qué se refiere el doctor Freud. Esa actitud no era sincera. De creérsenos, estábamos desde luego dispuestos a sostener que la muerte es el desenlace necesario de toda vida, que cada uno de nosotros debía a la naturaleza una muerte. Nota a pie de página número 1, pero voy a continuar. Y tenía que estar preparado para saldar esa deuda. En suma, que la muerte era algo natural, incontrastable e inevitable. Antes de continuar, nota a pie de página número 1, al respecto de esta frase. Cada uno de nosotros debía a la naturaleza una muerte. Dice el traductor, reminiscencia de las palabras del príncipe Hall a Falstaff en Henry IV, acto quinto, escena 1. Thou always goth a death. Debes a Dios una muerte. Esta errónea cita era una de las favoritas de Freud. Véase, por ejemplo, la interpretación de los sueños, página 219, y una carta a Fliess del 6 de febrero de 1899. Carta 104, donde la atribuye explícitamente a Shakespeare, pero, si mal no recuerdo, era una cita dicha por la mamá de Freud. No me acuerdo el nombre de la madre de Sigmund Freud, pero si mal no recuerdo su biografía, lo mencionan ahí. Pero regresamos al texto principal. Estábamos viendo cómo el doctor Freud nombra la actitud de la muerte de la sociedad, digamos, victoriana, Viena, aproximadamente, bueno, el año 1915. La muerte es natural, y no podemos decir algo diferente al día de hoy, al año 2013, perdón, 2023, ándale, 2013. Ya me quiero hacer 10 años más joven. Dice el texto, pero en realidad solíamos comportarnos como si las cosas fueran diversas. Hemos manifestado la inequívoca tendencia a hacer a un lado la muerte, a eliminarla de la vida. Hemos intentado matarla con el silencio y aún tenemos en alemán, es decir, en el idioma alemán, el dicho, creo en eso tampoco como en la muerte. Ah, mira, es decir, se equipara a la muerte con algo increíble, con algo a lo cual no se le cede consentimiento o que no aprobamos. ¿Qué pasó, chiquitín? Sube, ven acá, ándale. Ay, qué pecho chocho. Nota a pie de página número 2. Dicen los traductores, es decir, pensar que algo es improbable o increíble, como la muerte. Ajá. Continúa el texto principal. En la muerte propia, desde luego. La muerte propia no se puede concebir. Tan pronto intentamos hacerlo, podemos notar que en verdad sobrevivimos como observadores. ¡Wow! ¡Qué fuertes declaraciones, doctor Freud! Así pudo aventurarse en la escuela analítica esta tesis. Así pudo aventurarse en la escuela psicoanalítica esta tesis. En el fondo nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente de cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Bueno,
Lo que podemos también deducir de esto es que la vida no es un fenómeno, no es un fenómeno filosófico. La vida, repito, no es un fenómeno filosófico. Oh, sí. Continúa el texto. Por lo que toca a la muerte de otro, el hombre culto evitará cuidadosamente hablar de esta posibilidad si el sentenciado puede oírlo, es decir, hablar de la muerte de mi prójimo, yo no voy a hacerlo si él o ella se encuentran presentes. Aquí está, esto está fascinante. Solo los niños transgreden esta restricción. Si se amenazan despreocupadamente unos a otros con la posibilidad de morir y aún llegan a decírselo en la cara a una persona amada. Por ejemplo, mamá, querida, cuando por desgracia mueras, haré esto o aquello. Y es un acto natural de los niños, ¿vale? No hay ahí, digamos, como una consideración para ellos. Ah, tú vas a morir, yo voy a morir, papá va a morir, todos vamos a morir. Bueno, pues cuando te toque a ti, así. Mamá. Ahí dice mamá querida. Dice el texto, el adulto cultivado no imaginará la muerte de otro ni siquiera en el pensamiento, sin considerarse a sí mismo desalmado o malo, a menos que, en calidad de médico, de abogado, etcétera, tenga que ocuparse profesionalmente de ella. Y menos todavía se permitirá pensar en la muerte del otro si con este acontecimiento se asoma una ganancia en materia de libertad, de propiedad o de posición social. Desde luego, este sentimiento tierno nuestro no impide que sobrevengan los casos de muerte. Cuando ocurren, nos conmueven en lo profundo y es como si nos acudieran en nuestras expectativas. Por lo general, destacamos el ocasionamiento contingente de la muerte, el accidente, la contracción de una enfermedad, la infección, la edad avanzada, y así dejamos traslucir nuestro afán de rebajar la muerte de necesidad a contingencia. Aquí quisiera yo recurrir al diccionario para mencionar un sinónimo de la palabra contingencia. Posibilidad. Permítanme tantito. Sinónimo. Eventualidad, ventura, suerte, acaso, ocurrencia. Voy a repetir esta frase de Freud. Destacamos el ocasionamiento contingente de la muerte, el accidente, la enfermedad, la edad, y así dejamos entrever nuestro deseo de rebajar la muerte de necesidad, es decir, todos necesitamos morir, a la muerte paz. En algunas personas, en mí no, no, tampoco en ti, que me escuchas, en otros. Ahorita la muerte no está. Ajá. Continúa el texto. Una acumulación de muertes nos parece algo terrible en extremo. Ay, doctor, si hubiera visto usted la pandemia. Pero bueno, no le tocó a usted, nos tocó a nosotros. Frente al muerto, y lo que se sigue es que la vida es así, queridos, queridas, cuídense. Sepan ustedes cuidarse. Continúo. Frente al extremo mismo mantenemos una conducta frente al extremo, frente al muerto mismo, mantenemos una conducta particular, casi de admiración, como si hubiera llevado a cabo algo muy difícil. Suspendemos toda crítica hacia él o hacia ella. Le disculpamos cualquier desaguisado, es decir, diferencia. Ordenamos. Lo que sigue está en latín, ya ven, maldita cultura de Freud. De mortuis nil nisi bene. A ver, en serio, un segundo. De mortus nil nisi bene. Proverbio latino. De los muertos no digas nada malo.
o bien de los muertos no hables, sino bien, porque igual y se levantan los canijos, ¿verdad? Pero, continúa el texto, y allá hemos justificado que en el discurso fúnebre o en su epitafio se lo honre como con lo más favorable. Ponemos el respeto por el muerto, que a este ya no le sirve de nada, por encima de la verdad. Y la mayoría de nosotros lo valora más incluso que al respeto por los vivos. Esta actitud cultural convencional hacia la muerte se complementa con nuestro total descalabro cuando fenece, es decir, cuando muere una de las personas que nos son próximas. Cuando la muerte alcanza a nuestro padre, a nuestro consorte, es decir, pareja, a un hermano, a un hijo o un caro amigo, es decir, un amigo cercano. Sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces. No nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos. Nos portamos entonces como una suerte de asra. No sé qué es eso. De esos que mueren cuando mueren aquellos a quienes aman. Nota número 3, a ver. Los asra del poema de Heine o Heine, Der Asra, en romancero basado en un pasaje de Del Amor de Stendhal. Repito, los Arra del poema de Heine eran una tribu de árabes que, entre comillas, mueren cuando aman. Pero si eso no es el amor, entonces, ¿qué diablos es? Yo pregunto, si amar no es entregar el corazón a cada paso, ¿qué es el amor? Pero, sube, lobito, sube, anda, ándale, súbete. No, tienes todo el día caminando, no hemos parado de jugar. No tiene usted derecho a verme así, señorito perro. Ya se enojó conmigo porque no estoy jugando. Es decir, estoy leyendo, no, tengo derecho a ocuparme en lo que yo quiero, ¿no? Y en lo que me gusta. Dice el texto. Ahora bien, esta actitud nuestra hacia la muerte tiene un fuerte efecto sobre nuestra vida. La vida se empobrece, pierde interés. Cuando la máxima apuesta en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse, ciertamente. Se vuelve tan insípida e insustancial como un flirt, un coqueteo norteamericano, en que de antemano se ha establecido que nada puede suceder, a diferencia de un vínculo de amor en el continente, es decir, en Europa, donde ambas partes deben tener en cuenta permanentemente las más serias consecuencias. ¡Qué bello! Nuestros vínculos afectivos, la insoportable intensidad de nuestro duelo, hacen que nos abstengamos de buscar peligros para nosotros y para los nuestros. No osamos considerar cierto número de empresas que son peligrosas, pero en verdad indispensables, como los ensayos de vuelo, las expediciones a países lejanos, los experimentos con sustancias explosivas. Nos paraliza para ello este reparo. ¿Quién ha de sustituirle a la madre su hijo y a la mujer su esposo, a los hijos su padre, si es que acaece, es decir, si es que ocurre una desgracia? La inclinación a no computar la muerte en el cálculo de la vida trae por consecuencia muchas otras renuncias y exclusiones. Y no obstante, la divisa de la Hansa, así está escrito, Hansa es un nombre al parecer, decía, maldita cultura, navegar en ese est, vivere non neces. Navegar es necesario, vivir no es necesario. O bien, navegar es necesario, vivir no lo es. Bueno, pues quien no necesite vivir, pues que duerma, pienso yo. Después de todo, porque la vida no está hecha solo de vida. ¿Verdad, doctor Freud? ¿Acaso no?
La vida misma es un sueño, pero continuamos con el texto. Lope de Vega, ahora mi cultura, ¿no? Continúa el texto, por eso no puede ocurrir de otro modo. Es en el mundo de la ficción, en la literatura, en el teatro, donde tenemos que buscar el sustituto de lo que le falta a la vida. ¿Y el sueño, doctor Freud? ¿Dónde quedó el sueño? Me estoy poniendo crítico ahora con el doctor Freud, ¿eh? Dice el texto, ahí todavía hallamos hombres que saben morir en la literatura, teatro y ficción, ¿vale? Y aun cuando perpetran la muerte de otro, aun cuando matan esos hombres, saben morir. Qué bello, poético. Continúa el texto. Y solamente ahí se cumple la condición bajo la cual podríamos reconciliarnos con la muerte, que tras todas las vicisitudes de la vida nos reste una vida intocable, salud mental. Continúa el texto. Eso de salud mental lo digo yo. Súper bien. Es, por cierto, demasiado triste, dice Freud, que en la vida haya de suceder lo que en el ajedrez, donde una movida en falso puede forzarnos a dar por perdida la partida. Y encima con esta diferencia, no podemos iniciar una segunda partida, una revancha. En el ámbito de la ficción, hallamos esa multitud de vida que necesitamos. Morimos identificados con un héroe, pero le sobrevivimos. Y estamos prontos a morir una segunda vez con otro héroe, igualmente incolumnes. Es decir, es una dinámica de vida la que nos permite la fantasía, la literatura, el arte. Y en eso sí es muy bello, doctor Freud. No lo había considerado yo. Continúa el texto. Es evidente que la guerra ha de barrer con este tratamiento convencional de la muerte. Esta ya no se deja desmentir, es preciso creer en ella. Los hombres mueren realmente y ya no individuo por individuo, sino multitudes de ellos, a menudo decenas de miles en un solo día. Ya no es una contingencia, es decir, una eventualidad, un accidente. Por cierto, todavía parece contingente, accidental, que un determinado proyectil alcance a uno o a otro, pero al que se salvó quizá lo alcance un segundo proyectil y la acumulación pone fin a la impresión de lo contingente, es decir, de los accidentes. La vida de nuevo se ha vuelto interesante, ha recuperado su pleno contenido. Aquí debería trazarse una separación en dos grupos, los que arriesgan su vida en la batalla y los que se quedaron en casa y no tienen otra cosa sino esperar que la muerte les arrebate uno de sus seres queridos por herida, enfermedad o infección. Sería muy interesante, sin lugar a dudas, estudiar las alteraciones producidas en la psicología de los combatientes, pero yo sé demasiado poco sobre eso. Tenemos que atenernos, es decir, someternos al segundo grupo, al que nosotros mismos pertenecemos, es decir, los que nos quedamos en casa, la foto que está a mis espaldas, Sigmund Freud, hijo de Freud, hijo de Freud, los dos combatientes en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, Freud sufrió eso, no hay por qué ocultarlo. Freud sufrió la angustia de día tras día tras día esperar noticias del frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Continúa el texto. Ya dije que a mi juicio el desconcierto y la parálisis de nuestra productividad que ahora sufrimos están comandados esencialmente por la circunstancia de que no podemos conservar la relación que hasta ahora mantuvimos con la muerte y todavía no hemos hallado una nueva. Quizá nos auxilie en esto dirigir nuestra indagación psicológica a otras dos relaciones con la muerte, la que podemos atribuir al hombre primordial, asterisco, pero voy a continuar, al hombre prehistórico, y la que todavía se conserva en cada uno de nosotros, pero permanece oculta en estratos más profundos, invisible para nuestra conciencia.
La conducta que el hombre de la prehistoria pudo haber tenido hacia la muerte la conocemos, desde luego, solo por inferencias retrospectivas y reconstrucciones. Pero opino que estos recursos nos han proporcionado unas noticias bastante dignas de confianza. El hombre primordial, bueno, antes de continuar, asterisco, a ver, hombre primordial o primordial viene de la palabra alemana, voy a latinizarla, Urmensch, Urmensch, termina con che, ch. 3 párrafos más adelante, Freud vuelve a emplear varios términos con el prefijo ur, que hemos traducido siempre por primordial. Urgechichte, que quiere decir historia primordial. Urzeiten, tiempos primordiales. Y la palabra alemana Urschuld. Estoy latinizándola, así no se pronuncia, pero dice culpa primordial. Ajá. Bien, traductores, traidores, vamos a continuar. Dice el texto, aquí está. El hombre primordial adoptaba una actitud muy extraña hacia la muerte. No era unitaria, sino más bien directamente contradictoria. Por una parte la tomó en serio, la reconoció como supresión de la vida y se valió de ella en este sentido. Por otra parte, empero, dio el mentis a la muerte, es decir, no, no está muerto, la negó, dio el mentis, la redujo a nada, dice el texto. Esta contradicción fue posibilitada por el hecho de que, frente a la muerte del otro, del extraño, del enemigo, adoptó una actitud radicalmente diversa que frente a la suya propia. La muerte del otro era para él, para el hombre primitivo, justa. La entendía como el aniquilamiento del que odiaba y no conoció reparos para provocarla. Es decir, no tenía ninguna culpa con ir a matar al prójimo. ¡Pum! Vámonos. Porque ciertamente, y esto es también lógica, es economía, él compite compite conmigo por los recursos limitados. Ajá. Continúa el texto. Esto cuanto al hombre primitivo. El hombre primordial era sin duda un ser en extremo apasionado, más cruel y maligno que otros animales. Asesinaba de buena gana y como un hecho natural. No hemos de atribuirle el instinto de la palabra alemana instinct, que lleva a otros animales a abstenerse de matar y devorar seres de su misma especie. La historia primordial de la humanidad está, pues, llena de asesinatos, o también la de hoy, doctor Freud. Continúa el texto. Todavía hoy lo que nuestros niños aprenden en la escuela como universal, como historia universal, es, en lo esencial, una seguidilla de matanzas de pueblos. Pues sí, el oscuro sentimiento de culpa que asedia a la humanidad desde tiempos primordiales y que en muchas religiones se ha condensado en la aceptación de una culpa primordial, un pecado original, es probablemente la expresión de una culpa de sangre que la humanidad primordial ha echado sobre sus espaldas. Esto que sigue es importante y voy a hacerles una invitación. En mi libro Tótem y Tabú, siguiendo las indicaciones de W. Robertson Smith, Atkinson y Charles Darwin, me he empeñado en desentrañar la naturaleza de esta antigua culpa y opino que la doctrina cristiana de nuestros días, 1915, Europa, Austria, nos permite inferirla retrospectivamente, es decir, y esto les invito, escuchen el estudio que hicimos de Tótem y Tabú, un libro bellísimo del doctor Sigmund Freud, un estudio excelso y ciertamente lleno de sorpresas, entre ellas un reconocimiento de un judío hacia el cristianismo. Continúa el texto. Si el Hijo de Dios debió ofrendar su vida para limpiar a la humanidad del pecado original, entonces, según la ley del talión, la venganza con lo mismo, ese pecado ha sido una muerte, un asesinato. Aquí Freud está modificando la doctrina cristiana, ¿vale? Solo esto pudo exigir como expiación el sacrificio de una vida, es decir, vida por vida. Y ciertamente, es que la elaboración
que Freud hace de las ideas de Darwin en Tótem y Tabú es: el pecado original no fue literalmente comer del fruto prohibido, no, fue matar al Padre, y no a Dios Padre, sino a un Padre primordial, a un Padre de una tribu hipotética, la horda primitiva. Es una hipótesis, pero es genial, en la cual los hijos, al verse limitados en el ejercicio de sus derechos, asesinan al padre primordial para descubrir que estaban mucho peor una vez muerto el padre. Pero por eso se refiere con una muerte, un asesinato, el padre primordial. Continúa el texto. Solo esto pudo exigir como expiación el sacrificio de una vida. Es decir, yo como el hijo voy a sacrificar mi vida porque todos le quitamos al padre la suya. Continúa el texto. Y si el pecado original fue un agravio contra Dios Padre, el crimen más antiguo de la humanidad tiene que haber sido un parricidio, la muerte del padre primordial de la horda primitiva, cuya imagen en el recuerdo fue después transfigurada en divinidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal, doctor Freud. Mire, es que tiene sentido realmente esta interpretación que Freud hace del mensaje bíblico, del Evangelio. Y es un reconocimiento, digo, no, el sentido, la construcción del sentido. Ahorita no me voy a meter mucho en símbolos porque tampoco es mi intención que el estudio de la obra de Freud implique un cierto adoctrinamiento religioso. Ahorita, por supuesto, les invitaría a leer al menos los 4 evangelios. Ya después, con el ministerio de San Pablo, del apóstol San Pablo, viene una transformación también del dogma cristiano. Pero continuamos con el texto. Aquí, en cuanto a la imagen del Padre de la horda primordial transfigurada, modificada en divinidad, nota número 4. Véase el cuarto ensayo de Tótem y Tabú, volumen 13, el volumen pasado, páginas 147 y siguientes. Yo los invitaría a leer todo o a escucharlo todo. Continúa el texto, ahora sí. La muerte propia fue para el hombre primordial sin duda tan inimaginable e irreal como lo es hoy para cada uno de nosotros, pero a él se le presentaba un caso en que esas dos actitudes contrapuestas hacia la muerte chocaban y entraban en conflicto recíproco, y este caso devino muy importante y muy rico en consecuencias de vasto alcance. Ocurría cuando el hombre primordial veía morir a uno de sus deudos, su mujer, su hijo, su amigo, a quienes ciertamente él amaba como nosotros a los nuestros, pues el amor no puede ser mucho más reciente que el gusto a matar. Del alemán Mordlust, Mord con D al final, Mord como mordida, Lust. Continúa el texto. Entonces debía ser en su dolor la experiencia de que también uno mismo puede fenecer, es decir, uno puede morir. Y todo su ser se subleva contra la admisión de ello. Es que cada uno de esos seres queridos era un fragmento de su propio yo, de su amado yo. Pero por otra parte, esa muerte la consideraba merecida, pues cada una de las personas amadas llevaba adherido, pegado, también un fragmento de ajenidad, es decir, no siempre me consienten, no siempre hacen lo que yo quiero, no siempre son lo que yo quiero. Continúa el texto. La ley del sentimiento de ambivalencia, es decir, odio y amor viviendo muy cercanos el uno del otro de tal forma que muchas veces el odio se cambia en amor o el amor en odio o no se pueden separar. A veces. De hecho, la mayoría de las veces. Vamos a continuar. Que hoy todavía preside nuestros vínculos afectivos con las personas a quienes más amamos,
Reinaba, por cierto, aún más incontrovertible en épocas primordiales. Así, esos difuntos queridos habían sido también unos extraños y unos enemigos que despertaron en él, en el hombre primitivo, una porción de sentimientos hostiles. Nota número 5, véase Tótem y Tabú, ensayo 2, páginas 66 y siguientes. Continuamos. Los filósofos han aseverado que el enigma intelectual que le plantea al hombre primordial el cuadro de la muerte lo obligó a reflexionar y devino el comienzo de toda especulación, el inicio de la ciencia. Ajá. Continúa el texto. Yo creo que los filósofos piensan en esto demasiado, filosóficamente. Así está el texto, demasiado, puntos suspensivos, filosóficamente. Es decir, pues sí, los filósofos van a filosofar, no necesariamente pensando, sino mascullando conforme a los autores previos. Es que en eso es genial la filosofía, no la psicología, no la psiquiatría. Los filósofos se creen y de hecho se dicen, que eso es todavía más fascinante, los continuadores de una línea de pensamiento que no es de ellos. Es que en serio, eso es, por un lado, imposible. Ustedes no pueden pensar como yo porque ustedes no son yo, y eso está bien. Yo no puedo pensar como ustedes, yo no puedo pensar por ustedes porque yo no soy ustedes, porque su cuerpo no es mi cuerpo. Pero bueno, dejemos que la gente que dice, eh, es que también me acordé de Lacan. Si ustedes quieren, pueden decirse lacanianos. Yo soy freudiano. Y esto también se da en el psicoanálisis, claro que es posible. Eh, yo, no soy, yo no soy Freud. Podría yo ser freudiano, pero yo no puedo pensar como Freud porque yo no soy Freud. Yo no viví lo que Freud. Yo no tengo el cuerpo de Freud, la cultura de Freud, los padres de Freud. Ajá. Entonces, retomo el texto. Yo creo que los filósofos piensan en esto demasiado filosóficamente. Descuidan los motivos eficaces primarios. Bien, descuidan los motivos. ¿Los filósofos tienen que saber motivos, doctor Freud? No lo creo. Pero, continuamos. Es que también Freud está pensando como médico. Está tratando de ver causas, orígenes. Ajá. Continúa el texto. Por eso, querría restringir y corregir aquella aseveración, la de los filósofos. ¿Esto de qué? La muerte representaba para el hombre primordial un enigma sobre el cual pudo reflexionar y devino el comienzo de toda especulación, ¿vale? Eso es lo que decían los filósofos. Continúa el texto. Por eso, no, frente al cadáver del enemigo, frente al cadáver del enemigo aniquilado, el hombre primordial habrá triunfado, sin hallar motivo alguno para devanarse los sesos con el enigma de la vida y la muerte. No fue el enigma intelectual, ni cualquier caso de muerte, sino el conflicto afectivo a raíz de la muerte de personas amadas, que al mismo tiempo también ajenas y odiadas, lo que puso en marcha la investigación de los seres humanos. Oh, eso es muy bello, de hecho. De este conflicto de sentimientos nació ante todo la psicología. Y aquí soy específico. Freud está usando la palabra psicología, no psicoanálisis. El psicoanálisis vino después. Ajá. Como una psicología mucho más avanzada, pero tan avanzada a su época que para el año 2023 no es aceptada, porque ciertamente no nos gusta sentir. Vamos a continuar.
El hombre ya no pudo mantener lejos de sí a la muerte, pues la había probado en el dolor por el difunto, pero no quiso admitirla, pues no podía representarse a sí mismo muerto. Así, entró en compromisos, admitió la muerte también para sí, pero le impugnó el significado del aniquilamiento de la vida, para lo cual no había tenido motivo alguno cuando se trataba de la muerte del enemigo. Frente al cadáver de la persona amada, inventó los espíritus, y su conciencia de culpa por la satisfacción entreverada, entrevista, colada, con el duelo, le hizo que estos espíritus recién creados se convirtieran en demonios malignos que había que temer. Las alteraciones físicas del muerto le sugirieron la descomposición del individuo en un cuerpo y un alma. Originariamente fueron varias almas. De esa manera, su hilación de pensamientos iba paralela al proceso de disgregación que la muerte introducía. Disgregación, separación, decaimiento, descomposición. El perdurable recuerdo del difunto fue la base para que se suspendieran otras formas para que se supusieran, repito, el perdurable recuerdo del difunto fue la base para que se supusieran, suponer, otras formas de existencia, es decir, un más allá. Le dio la idea de una pervivencia después de la muerte aparente. Es que parece que duerme. No puedo creer que esté muerto, no puedo creer que esté muerta. Ajá. Estas existencias posteriores fueron al comienzo solo apéndices de aquella que trochó la muerte, es decir, una ramificación de la vida que ya tenemos. Eran como las de una sombra, vacías, y hasta épocas muy avanzadas se las menospreció. Tenían todavía el carácter de unas reproducciones lamentables. Recordemos lo que el alma de Aquiles respondió a Odiseo. Permítame un momento. Escuché que alguien tocaba la puerta de mi casa. No voy a abrir la puerta, pero voy a asomarme por la ventana. Un segundito. Bien, continuamos. Era un repartidor equivocado de dirección. Era con el vecino de enfrente. Tocaron la puerta de mi casa, bueno, donde estoy rentando. Me asomo y no era ningún, de hecho no espero ningún paquete. En fin, regresamos al texto del doctor Sigmund Freud. Estamos a lo que el alma de Aquiles respondió a Odiseo. Lo que sigue está entre comillas. Antes, cuando vivías, le dice Odiseo al alma de Aquiles, los argivos te honrábamos como a una deidad. Y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos, por lo cual, oh Aquiles, no debe entristecerte que estés muerto. Continúa la cita, ¿vale? Me parece que es la respuesta. Así le dije y me contestó enseguida. No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo. Preferiría vivir aquí en la tierra y servir como labrador a otro, o algún hombre indigente de pocos recursos, antes que reinar sobre todos los muertos. Odisea, capítulo 11, etcétera. Ahora sí tengo que interrumpir, necesito ir a tirar la basura. Interrupciones, lo siento. Ahorita regreso. Vamos a retomar la lectura. Dice Freud, o en la potente versión de H. Heine o Heine, amargamente paródica, lo que sigue es otra cita literaria. El más ínfimo filisteo vivo de Stuckert junto al Neckar es mucho más feliz que yo. El Pélida, el héroe muerto, príncipe de las sombras en el mundo subterráneo. Nota número 7, es decir, versos finales del texto Der Scheidende. No, Scheidende. Scheidende. Ok. Uno de los últimos poemas de Heine o Heine. Regresamos al texto principal.
Solo más tarde lograron las religiones presentar esta existencia postrera como la más valiosa, como la existencia plena, y rebajar la vida tronchada por la muerte a un mero pre, prolegómeno. Ok, ok, no, no, ni lo voy a buscar. Prolegómeno, prolegómeno, basura. Ajá. La religión católica cristiana considera la vida como basura. Ujú. Es decir, no recuerdo la cita exacta de San Pablo, pero era así como, tú concéntrate en la meta, no te dejes desviar de la meta, que es ser como Cristo, por las cosas mundanas, terrenales. Ajá. La vida no importa, en otras palabras. Ujú. Continúa el texto. Y era consecuente con ello que después se prolongara la vida hacia el pasado, se imaginaran las existencias anteriores, la transmigración del alma y la reencarnación, todo con el propósito de arrebatar a la muerte su significado de canceladora de la vida. Esa desmentida de la muerte que hemos llamado cultural convencional comenzó, comenzó en tales tempranas épocas. Frente al cadáver de la persona amada, no solo nacieron la doctrina del alma, la creencia en la inmortalidad y una potente raíz de la humana conciencia de culpa, sino los primeros preceptos éticos. El primer mandamiento y el más importante de esta incipiente conciencia moral decía, no matarás. Incipiente es naciente. Ajá. Se lo adquirió frente al muerto amado, como reacción frente a la satisfacción del odio que se escondía tras el duelo, y poco a poco se lo extendió al extraño, a quien no se amaba, y por fin también al enemigo. En este último caso, el hombre civilizado ya no siente esa reacción. Cuando la pugna salvaje de esta guerra se haya decidido, los combatientes victoriosos regresarán a su hogar junto a su mujer y a sus hijos y lo harán impertérritos, es decir, sin culpa, y sin que los turbe pensar en los enemigos a quienes dieron muerte en la lucha cuerpo a cuerpo o mediante las armas de largo alcance. Es digno de nota que los pueblos primitivos que todavía viven en la tierra y están, por cierto, más próximos que nosotros al hombre primordial, se conducen en este punto de otro modo, o se conducían así cuando aún no habían sufrido la influencia de nuestra cultura. Ay, doctor Freud, es que en serio, yo creo que hoy este texto sería tachado de europocéntrico, europeocéntrico o algo así. Es que yo podría decir que de acuerdo a ciertas nociones norteamericanas, es decir, estadounidenses, o de ciertas partes de Europa, yo como mexicano formaría parte de uno de estos pueblos primitivos. Ajá. Pero podemos ponerlo en cuestionamiento. Ajá. Esa primitiveza, ese rasgo primitivo en los mexicanos, es que ciertamente la cultura nunca deja esa primitividad, nunca deja ese rasgo primitivo, la cultura. Pero regresamos al texto. El salvaje, australiano, bosquimano o de la Tierra del Fuego, en modo alguno es un matador sin remordimiento. Cuando vuelve a casa triunfante de la empresa bélica, no osa pisar su aldea ni tocar a su mujer antes de limpiarse de sus hechos de muerte por medio de una expiación a menudo prolongada y trabajosa. Fácil es, desde luego, explicarlo por su creencia supersticiosa. El salvaje teme todavía la venganza del espíritu del enemigo aniquilado, pero este espíritu no es sino la expresión de su mala conciencia por causa de su culpa de sangre. Tras esta superstición se oculta un filón de fina sensibilidad ética que nosotros, los hombres civilizados,
hemos perdido. Nota número 8. Véase Totem Tabú, página 71 y siguientes. Todo esto lo vimos y ciertamente es posible coincidir en el sentido que la civilización se levanta sobre el impedimento de la muerte al prójimo, el impedimento, la prohibición, la cancelación, la represión que hacemos de nuestras ganas de matar por la más sencilla de las diferencias. Y hablo de la más sencilla. ¿Ah? Ay, qué bonito día. No, el día está feo. ¿No? Es algo ridículo, pero así ocurren muchos de los asesinatos que se dan no solo en México, sino en la mayor parte del mundo. Es que esto es para mí asombroso. Dos creyentes en el mismo Dios que van a la misma iglesia y que de un día para el otro, San Pablo y Bernabé, dos de los apóstoles casi originales, a la sombra de Cristo, quiero ir a predicar el evangelio para acá. No, yo creo que para acá. No, para allá, para acá. Cristianos que se formaron con Cristo, peleándose por a dónde van a ir a hablar de las enseñanzas de su maestro. Y no estoy hablando de católicos contra protestantes, no, ni de cristianos o cristiano-católicos contra musulmanes, no. Es más, los mismos musulmanes tienen dos, al menos dos son las más populares, porque hay muchas ramas del Islam. Suníes contra chiitas. ¿Tienen el mismo Dios? ¿Tienen el mismo Padre? Pues no. ¿Los mismos preceptos? Pues no. Y es que eso se da en todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con nuestros deseos. Así. Porque nosotros, para sostener una identidad, buscamos apartarnos de algo que nosotros queremos. Y esto empieza desde la infancia. Pero no es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de sacrificio propio. No es algo que nosotros nos enseñen, nos obliguen a ceder, es algo que nosotros entregamos o no. Pero dejemos ahorita el delicioso tema de la represión. Les recomiendo también ese texto que lo acabamos de leer hace poco, La represión, dentro de los textos metapsicológicos. Ahorita continuamos con el texto. A ver, voy a repetir esto. Almas piadosas que a toda costa querrían saber a nuestra naturaleza alejada del contacto con lo malo, perdón, repito, almas piadosas que a toda costa querrían, es decir, quieren saber a nuestra naturaleza alejada del contacto con lo malo y lo bajo, no dejarán sin duda de extraer de la temprana aparición y del carácter imperativo, es decir, no matarás, el carácter imperativo de la prohibición de matar, confortantes inferencias acerca de la fuerza de unas mociones éticas que tienen que habernos sido implantadas, es decir, somos buenos todos, ¿verdad? Pues no, no se trata de eso. La vida no conoce moral y los animales se siguen comiendo entre ellos. Ajá. Vamos a continuar, no quiero verme muy darwiniano ahorita. Darwin, no freudiano, Darwin. Ajá. Continúa el texto. Por desdicha, este argumento prueba todavía más lo contrario. Una prohibición tan fuerte solo puede haber sido dirigida contra un impulso igualmente fuerte. Bravo, eso estuvo genial, doctor Freud. Dicen, es una frase aquí en México, bien bajado ese balón. Es una frase que apela al fútbol. Un balón al aire es un dilema, es un problema que hay que aterrizar. Ajá. Bien bajado ese balón, doctor Freud. Repito, una prohibición tan fuerte, es decir, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás. Ajá. Pego, pego, pego. Ajá. Y por supuesto,
todo lo que se extiende bajo la prohibición del no matar, las instituciones, solo puede haber sido dirigida al deseo igualmente fuerte de dar muerte al prójimo por las más pequeñas diferencias. Ujú. Continúa el texto. Lo que no anhela en su alma hombre alguno, no hace falta prohibirlo. Se excluye por sí solo. Doctor Freud, por esto lo amo, en serio. ¡Qué bello! Nota número 9. Veas el brillante argumento de Fraser citado en Tótem y Tabú, página 126. Continuamos. Precisamente lo imperativo del mandamiento no matarás, entre comillas, nos da la certeza de que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevaban en la sangre el gusto de matar, como quizá lo llevemos todavía nosotros. Terapia en eso. Por eso lo odiaban, doctor Freud, pero en serio. ¡Ah! Digo, mis apellidos, Cortés, Cervantes, son militares. No soy militar, pero mi libro está justamente enfocado para destacar que se necesita de un deseo para vivir y a veces ese deseo se transforma en un deseo de confrontación, en un deseo de tú no me vas a mandar. Oye, pero quiero tu bien. Pues ese bien no lo quiero. Basta de tu salud mental. Basta de que me vengas a imponer valores que no son míos. Basta. ¿Me explico? Continuamos. Y simplemente en este basta, en este no, no gracias, hay una muerte, no física, simbólica, no gracias. Es simplemente aquí no. Ajá. Es simplemente yo, para mí y yo para los míos. No necesito eso que tú me traes. Ajá. Oye, es que es la palabra de Dios, es la verdad, hay vida. Ah, bueno, pues está bien, gózala. Yo no. Salud mental, salud mental, salud mental. Ah, bueno, pues sean sanos, vayan. Yo estoy feliz aquí, solito. Pero en cuanto a estos valores de los que hago mención, ¿no? Valores religiosos, valores científicos, entre comillas, que por supuesto no son científicos. La salud mental es una máscara del positivismo y podría hablar de un neopositivismo, pero no me voy a meter mucho en esto. Es trabajo que hago no para una institución, sino por pasión propia. Hablando del el Evangelio de la salud mental. Vamos a continuar, ¿vale? Dice el texto, las aspiraciones éticas de la humanidad, cuya fuerza e importancia no hace falta andar criticando, son una conquista de la historia humana y han devenido después, en medida, por desdicha muy variable, el patrimonio heredado de la humanidad que hoy vive. Y fíjense, aspiraciones éticas. Por ejemplo, los derechos humanos. Recordemos, y esto es algo que comenté desde el primer video de este texto de guerra y muerte, ¿no? Temas de actualidad. Cuando Freud escribe esto, no existía la ONU, no había una declaración universal de los derechos del hombre, perdón, de los derechos humanos. Los derechos del hombre vienen por la Revolución Francesa. Pero podemos ver en la Revolución Francesa en un conflicto armado dentro de un país que por supuesto finaliza después de su fracaso como empeño liberador de la monarquía.
Ciertamente, se quitan un monarca para instaurar lo que se conoce en la historia de Francia como un periodo de terror. Así. No podría yo decir que es un terror de Estado, pero el Estado mismo se forma en ese momento en Francia a partir del terror. Y esto no es una crítica a los estados de hoy, es un periodo histórico en la historia francesa que se le llama el terror de Estado o el estado de terror. Quiere decir, lo que unía a la sociedad francesa era un terror hacia la organización estatal. A partir de que Robespierre, junto con todo su séquito, se proponen liberar al pueblo de la monarquía, que mantenía una presión económico y religiosa fortísimas, los libera, ciertamente, pero para sostener un orden social viene la guillotina y viene muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, tras muerte, que termina también matando a Robespierre. Guillotina. Y ahí no estoy hablando de religión, historia. Ajá. Pero aspiraciones éticas. Lo que Robespierre quería era noble. Era un buen hombre Robespierre, al menos hasta que no tuvo hasta que tuvo el poder. Porque en cuanto tuvo el poder, ¡pum! Diferencia igual a guillotina. Yo, Robespierre, soy el Estado francés. Vámonos. Y entonces, las aspiraciones éticas de la humanidad, cuya fuerza e importancia no hace falta andar criticando, es decir, vale la pena buscar la ética, vale la pena, pero ¿a qué costo? Al costo de tu vida o la mía, tú que me escuchas, digo, la ética, ¿qué es eso? No quiero entrar mucho en discusión porque justamente escribo sobre esto. Ha sido el motor de mi trabajo en psicoanálisis, el motor de la línea de investigación que yo denomino psicoanálisis del Estado. Ajá. Ética, dice el diccionario Oxford, disciplina filosófica, eso no, por favor no, que estudia el bien y el mal. No nos vayamos a la filosofía. Ajá. No nos, no nos colguemos el blasón de la verdad. Uh-huh. Así dice el diccionario Oxford. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Segunda definición, conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Costumbres y normas, bien y mal. Ajá. Pero, ¿y el sujeto? ¿Y el individuo? ¿El ser humano? Voy a repetir el texto y continuar. Ajá. Aquí a mí me queda un amargo sabor en la boca, con esta parte del texto. Las aspiraciones éticas, re, resalto, éticas, no morales, no religiosas. Ajá. No estamos hablando de moral o de religión. Lo que éticamente deseamos, ajá, como humanidad, cuya fuerza e importancia no hace falta andar criticando, son una conquista de la historia humana y han devenido después, en medida, por desdicha muy variable, el patrimonio heredado de la humanidad que hoy vive. Me, no me voy a quitar este desagrado por el texto, pero
Se habla de una bioética al día de hoy, una ética de la vida. Ajá. Y es que en cuestiones económicas, hablando de la economía, no como el movimiento de dinero, sino como el movimiento de energía, una economía psíquica, una economía influenciada por el psicoanálisis, el movimiento de energía, el movimiento, la administración justamente de nuestros recursos temporales, nuestros como sujetos, como individuos, como personas. Eh, Estaría yo hablando de una ética no consciente. Vaya, es que como sociedades procuramos establecer un conjunto de normas, pero no todos los individuos siguen esas normas, y no hablo nada más de criminales. Un ejemplo, ¿es posible caminar incorrectamente? La respuesta es que sí, pero no buscamos en Internet cuál es la forma correcta de caminar, de sentarse, de respirar, de ir al baño. Ajá, ¿no? Simplemente, pues, eso se da. Porque hablar de comportamiento es hablar de mucho, pero mucho más allá de aquello contemplado por la ley, manuales de buenas costumbres, etcétera, etcétera. ¿Quién nos enseña una mirada? Y aún así, miramos. En la mirada se dicen muchas cosas. Voy a continuar. Dejemos ahora a los hombres primordiales y dirijámonos a lo inconsciente dentro de nuestra propia vida anímica. Aquí nos apoyamos exclusivamente en el método de indagación del psicoanálisis, el único que alcanza a tales profundidades. Preguntamos, ¿cómo se comporta nuestro inconsciente frente al problema de la muerte? La respuesta tiene que ser, casi de igual modo que el hombre primordial. En este aspecto, como en muchos otros, el hombre de la prehistoria sobrevive inmutable en nuestro inconsciente. Por tanto, nuestro inconsciente no cree en la muerte propia, se conduce como si fuera inmortal. Lo que llamamos nuestro inconsciente, entre comillas, los estatutos, los estratos más profundos de nuestra alma, compuestos por mociones pulsionales. Estas palabras, mociones pulsionales, la podemos entender como deseos, impulsos. Continuamos. No conoce absolutamente nada negativo, ninguna negación. Los opuestos coinciden en su interior y por consiguiente tampoco conoce la muerte propia, a la que solo podemos darle un contenido negativo. Es decir, en lo inconsciente no hay representación de la muerte, pero en cuanto podemos hablar de la muerte, le concedemos a la muerte como, o concebimos a la muerte como algo malo, ¿no? Continúa el texto. Entonces, nada pulsional en nosotros solicita a la creencia en la muerte. Solicita, es decir, nos invita, nos empuja. No tenemos ninguna inclinación natural por creer en la muerte. ¿Mm? Creer. Me quedé pensando, ¿qué sería creer? Pero no voy a contestar ahorita esa pregunta. Ceder, eh, ceder ante eso que ocurre, introducir en nuestras ecuaciones, en nuestros cálculos, en nuestros pensamientos, ideas, representaciones. Ah, ¿y cómo concebir algo que no he vivido?
vamos a continuar. Y quizás sea este, eh, incluso el secreto del heroísmo. La fundamentación del heroísmo según la ratio, es decir, según la medida, descansa en el juicio de que la vida propia no puede ser tan valiosa como ciertos bienes abstractos y universales. Pero opino que más frecuentemente ha de ser el heroísmo instintivo e impulsivo que prescinde de cualquier motivación de esa índole y sencillamente arrostra, es decir, enfrenta el peligro, tras asegurarse, como Juancito Picapiedra, que el personaje de Ansen Gruber, Juancito Picapiedra, no bueno. Nota número 10. Steinklopfer-Hans. Steinklopfer-Hans. Klopfer. Steinklopfer-Hans. Personaje de una comedia del dramaturgo vienés Ludwig Einzengruber. Ok, así lo tradujeron. Juancito Picapiedra. Bien, 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 bien. Ok, ok. Eso nunca puede sucederte a ti. Miren, es que la cultura, queridas y queridos, es tan variable que ah, lo dejo así. Nota número 10 al respecto de Juancito Picapiedra es esta palabrota alemana. Continúa el texto. O bien aquella motivación sirve solo para desechar los reparos que podrían detener esa reacción heroica que corresponde a lo inconsciente. La angustia de muerte, que nos domina más a menudo de lo que pensamos, es en cambio algo secundario y la mayoría de las veces proviene de una conciencia de culpa. Nota número 11. Dice el traductor, tratamientos más amplios de la angustia de muerte se incluyen en los párrafos finales del Yo y el Ello, volumen 19, y en Inhibición, Síntoma y Angustia, volumen 20. Gracias, bye. Regresamos al texto. Ya estamos a mitad de la página 298 y este texto termina en la 301, ¿no? Estamos a poquito más de 2 páginas. Bien, por otra parte, admitimos la muerte de extraños y enemigos y la fulminamos sobre ellos tan pronta y despreocupadamente como el hombre primordial. Es verdad que aquí aparece una diferencia que en la realidad habrá de manifestarse decisiva. Nuestro inconsciente no ejecuta el asesinato, meramente lo piensa y lo desea. Pero sería equivocado restar a esta realidad psíquica todo su valor por comparación con la fáctica. Y esto es también algo característico y muy importante del psicoanálisis. No hace falta matar para tener culpa por un asesinato. Simplemente la fantasía en algunas personas, el pensamiento, el deseo. Aunque la persona siga viva, tener una fantasía, un deseo de asesinar, de matar, para muchas personas ya es fuente de una culpa insoportable. Continuamos con el texto. Es lo bastante significativa o importante, pesada, y está grávida de consecuencias, es decir, tiene muchas consecuencias. En nuestras mociones inconscientes, eliminamos día tras día y hora tras hora a todos cuantos nos estorban en el camino, a todos los que nos han ultrajado o perjudicado. Entre comillas, que el diablo se lo lleve. Cierra comillas, que un despecho sarcástico tantas veces hace aflorar a nuestros labios y que en verdad quiere decir que la muerte se lo lleve, entre comillas. Es en el interior de nuestro inconsciente un serio y poderoso deseo de muerte. Y más. Nuestro inconsciente mata incluso por pequeñeces, como la vieja legislación ateniense de Dracón o la corte draconiana. Ajá. No conoce para los crímenes otro castigo que la muerte.
Y hay en esto cierta congruencia, pues todo perjuicio o toda herida inferido a nuestro yo omnipotente y despótico es, en el fondo, un crimen lesa majestatis o de lesa majestad. Así, también nosotros, si se nos juzga por nuestras mociones inconscientes de deseo, somos como los hombres primordiales, una gavilla de asesinos. Es una suerte que todos estos deseos no posean la fuerza que los hombres eran todavía capaces de darles en épocas primordiales. Nota 12, pero voy a continuar. Bajo el fuego cruzado de las maldiciones recíprocas, hace tiempo que la humanidad se habría ido a pique. Incluso los mejores y más sabios entre los hombres y las mujeres más hermosas y encantadoras. Ahora sí, nota número 12, al respecto de épocas primordiales. Véase Totem y Tabú, ensayo 4. Gracias, Strachey. Ay, qué asco. Continúo. Dice el texto, por tesis como esta, el psicoanálisis no suele ser creído por los legos. Las desaprueban tindándolas de calumnias indignas de tenerse en cuenta frente a las aseveraciones de la conciencia, y hábilmente se omiten los mínimos indicios por los cuales lo inconsciente suele también delatarse a esta última. Es decir, ven lo que quieren ver, escuchan lo que quieren escuchar, pero tarde o temprano lo inconsciente se revela, queridas y queridos. Dice el texto, por eso es oportuno señalar que muchos pensadores que no pudieron estar influidos por el psicoanálisis han condenado con claridad suficiente la predisposición de nuestros pensamientos secretos a eliminar lo que se nos interpone en el camino, con, con prescindencia de la prohibición de matar. Es decir, bueno, ¿te opones a mí? No te hablo. No lo estoy tocando, no la estoy tocando, pero en ese momento él o ella dejan de existir para mí, por ejemplo. Ajá. Continúa el texto. En reemplazo de muchos otros, escojo un único ejemplo que se ha hecho famoso. En Le Père Goriot, Balzac alude a un pasaje de las obras de Juan Jacobo Rousseau, quien pregunta al lector qué haría si, sin abandonar París y, desde luego, sin ser descubierto, pudiera dar muerte a un viejo mandarín pequinés cuya desaparición hubiera de zanjarle sumo beneficio. Deja entrever que no juzga muy a salvo la vida de ese dignatario. Eh, Voy a latinizar, esto es francés al parecer, pero ya ven, el caballero viene, es el doctor Freud, entre alemán, francés, latín. Ok. Dice la frase, tuer son mandarín. Tuer, creo que de hecho bajé el traductor. Tuer, ¿qué quiere decir tuer en francés? A ver, tuer son mandarín. ¿Qué? Esto no es español. No, no es español. Yo supongo que es francés. No creo que quiera decir matar a su mandarina. Bueno, tuer son mandarín. No sabemos qué signifique. No sabemos si es alemán. ¿Será alemán? Es que no tiene sentido que fuera alemán porque lo habrían traducido. No, puerta hijo mandarín. No tengo idea cuál sea este. Supongo que es francés porque Rousseau era francés. Ajá. Repito,
Rousseau propone un ejemplo en el cual dice, si tú pudieras ir a otro país lejano y matar a alguien poderosísimo, por supuesto, sin que se supiera que tú lo mataste. Continúa el texto. Se ha convertido desde entonces Tuerson mandarín en expresión proverbial para esta secreta predisposición, que es también la de los hombres hoy. Pues ni modo, doctor Freud, usted y su cultura permanecen incolubles porque esto que acaba usted de escribir, digo, bla. Continúa el texto. Hay además toda una colección de chistes y de anécdotas cínicas que testimonian en este sentido, como aquella declaración atribuida al cónyuge. Si uno de nosotros muere, me mudo a París. Ok. Nota número 13. Esto es citado en la interpretación de los sueños. Ay, Strachey. Gracias. Volumen 5. Bla. Tales chistes cínicos no serían posibles si no comunicaran una verdad desmentida que no se podría manifestar de manera directa o expresa, seriamente y sin disfraz. En broma, como es sabido, puede decirse hasta la verdad. Tal como le sucedía al hombre primordial, también para nuestro inconsciente se presta un caso en que las dos actitudes contrapuestas frente a la muerte, una que la admite como aniquilación de la vida y la otra que la desmiente como irreal, chocan y entran en conflicto. Y este caso es, como en épocas primordiales, la muerte o el peligro de muerte de uno de nuestros seres queridos. Un padre, un cónyuge, un hermano, un hijo o un amigo entrañable. Estos seres queridos son, por un lado, una propiedad interior, componentes de nuestro yo, pero, por el otro, también son en parte extraños y aún enemigos. El más tierno y más íntimo de nuestros vínculos de amor, con excepción de poquísimas situaciones, lleva adherida una partícula de hostilidad que puede incitar el deseo inconsciente de muerte. Pero de este conflicto de ambivalencia no surgen, como en aquellos tiempos, la doctrina del alma y la ética, sino la neurosis, que nos permite penetrar hondamente incluso en la vida anímica normal. Hartas veces los médicos que practican el tratamiento psicoanalítico se han encontrado con el síntoma del cuidado hipertierno por el bienestar de los familiares o con autorreproches totalmente infundados tras la muerte de una persona amada. El estudio de estos hechos no les ha dejado duda alguna sobre la difusión y la importancia de los deseos inconscientes de muerte. El ego siente un extraordinario horror frente a la posibilidad de tales sentimientos y toma esta repugnancia como un fundamento legítimo de su incredulidad hacia las aseveraciones del psicoanálisis. Creo que se equivoca. No se intenta desvalorización alguna de nuestra vida amorosa, es decir, amamos y vamos a seguir amando, ni va implícita en ello. Bien lejos está, sin duda, de nuestra inteligencia y de nuestro sentimiento el acoplar de esa manera amor y odio, digamos como opuestos. Ajá. Pero toda vez que la naturaleza trabaja con este par de opuestos, logra conservar el amor siempre despierto y siempre fresco, para reasegurarlo así contra el odio que acecha tras él. Es lícito decir que los despliegues más hermosos de nuestra vida afectiva los debemos a la reacción contra el impulso hostil que registramos en nuestro pecho. Resumamos ahora. Nuestro inconsciente es tan inaccesible a la representación de la propia muerte, tan ganoso de muerte contra el extraño, tan dividido o ambivalente hacia la persona amada como el hombre de los tiempos primordiales. ¿Cuánto nos hemos distanciado de ese estado originario con la actitud cultural convencional hacia la muerte? Eso estaba entre signos de admiración, ¿vale? Continúa el texto. Fácil es señalar el modo en que la guerra se injerta en esta disarmonía. Nos extirpa las capas más tardías de la cultura y hace que en el interior de nosotros nuevamente salga a la luz el hombre primordial.
Nos fuerza a ser otra vez héroes que no pueden creer en la muerte propia. Nos señala a los extraños como enemigos cuya muerte debe procurarse o desearse, pero aconseja pasar por alto la muerte de personas amadas. Pero la guerra no puede eliminarse mientras las condiciones de existencia de los pueblos sean tan diversas y tan violentas las malquerencias entre ellos. La guerra será inevitable. Esto plantea la pregunta: ¿no hemos de ser nosotros los que cedamos y nos adecuemos a ella? No debemos admitir que con nuestra actitud cultural hacia la muerte hemos vivido de nuevo en lo psicológico por encima de nuestros recursos, es decir, vivimos en una fantasía. No daremos marcha atrás y reconoceremos la fatal verdad. ¿No sería mejor dejar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que por derecho le corresponde y sacar a relucir un poco de nuestra actitud inconsciente hacia ella, que hasta el presente hemos sofocado con tanto cuidado? No parece esto una gran conquista, más bien sería un retroceso en muchos aspectos, una regresión, pero tiene la ventaja de dejar más espacio a la veracidad y hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable. Y soportar la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo, ciertamente. La ilusión pierde todo valor cuando nos estorba hacerlo. Recordemos el viejo apotegma: si vis pacem, para bellum. Maldita sea, no trae traducción. Ah, si quieres conservar la paz, ármate para la guerra. Sería tiempo modificarlo. Sería tiempo de modificarlo. Si vis vitam, para mortem. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. ¡Wow! Me ha dejado pensando, doctor Freud, pero mis conclusiones no las diré ahorita. Soportar la vida, si quieres. Vamos a finalizar el texto. Ya acabamos este texto, ya estamos avanzados en el volumen 14. Finalizamos en la página, como les había dicho, 301. Sigue un texto llamado, bueno, un pequeño apéndice, luego la transitoriedad, algunos caracteres dilucidados por la práctica psicoanalítica y escritos breves. Este volumen finaliza en la página 347. Es decir, el mes de febrero del año 2023 terminaré de abordar el volumen 14. Y les recuerdo, esto es un abordaje muy superficial. En mis 3 años de seminario de formación como psicoanalista, abordé 1 o 2 textos, de los cuales aquí, a partir de la pandemia, pude extender mi conocimiento, mi contacto, mi lectura, la pude compartir aquí en cámara frente a todos ustedes, de la mayor parte de la obra de Sigmund Freud, y planeo acabarla. Por supuesto, me tomará al menos, yo le calculo que otras 300 horas. Entre el volumen 14, que ya va más de la mitad, hasta el volumen 23 de la obra de Sigmund Freud. Pero por el momento acabamos. Me voy a comer, voy a hacerme mi comida, que quiero hacer unas papitas así ricas con mantequilla. Y tengo ya filetes de pescado en mi refrigerador. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto para la lectura del apéndice. ¿Cómo se llama el apéndice? Carta al doctor Frederick Van Eden. Estoy leyendo E-E-D-E-N. Eden. Ok. De hecho, este nombre se mencionó en el texto que acabamos de abordar, pero será para otro momento. Bye.